días, aquí estamos de nuevo con nuestra escuela dominical. Hoy es domingo 28 de junio, el último domingo de este mes. Y como siempre con un tema importante. La semana pasada hablamos sobre que la Biblia nos habla a ti, a mí y a todos nosotros en persona particular. Pero hoy vamos a hablar cómo la Biblia también habla a la familia. La familia. Dice que la familia, bueno, es la realidad. La familia es el núcleo principal de la sociedad. Sin ella no hay sociedad. Y vamos a ver cómo el Señor, a través de su palabra, nos muestra la creación de la familia, las direcciones que da para la familia y las responsabilidades como familia. Así que vamos a Génesis capítulo 2 y comenzamos en el versículo 18. Y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Después que el Señor había hecho toda la creación que creó al hombre, fue la última parte de la creación, aquí y siempre decía, y vio que lo que había hecho era bueno. Pero aquí dice, no es bueno, la primera vez que él dice, encuentra algo que no está bien. ¿Y qué era lo que no estaba bien? Que el hombre estuviera solo. Dios le había ordenado al primer hombre, que fue Adán, que pusiera nombre a todos los animales. Y en el versículo 19 y 20, vamos a ver que puso todas las bestias en el campo, las aves de los cielos, y se la trajo a Adán para que Adán le pusiera nombre. Y lo llamó animales vivientes y a cada uno le puso su nombre. Al león, leona, al elefante, elefante, al caballo, caballo, a la yegua, yegua, y a todos le puso nombre. Pero entre todos esos animales, Adán no tenía ninguna ayuda idónea para él. Entonces dijo, no es bueno que esté solo, porque no había ningún ser viviente semejante a Adán. Los demás eran animales. Vamos a ver qué dice el versículo 21. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice, Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Lo anestesió. Yo diría que esta es la primera cirugía que se hizo en el mundo. Que Dios lo durmió, como todo que le van a hacer una cirugía, profundamente. Y mientras este dormía, sacó una de sus costillas. Y dice la palabra, y cerró la carne en su lugar. O sea, él cogió y le sacó una costilla a Adán. Fíjense, la formación de Adán fue, Dios tomó tierra, barro, hizo una mezcla y después infundió aliento. O sea, Adán venía de la tierra. Pero Eva, que es el segundo ser viviente, semejante a Dios, a Eva la sacó de una costilla de su marido. Y eso tiene mucha significancia. Una significancia tremenda. Dice, algunos siempre han hablado de esto, de que me convertí, he oído hablar sobre por qué Dios sacó una costilla de Adán en vez de sacar un hueso de la mano, de otra parte. Bueno, las costillas son muchas. Y una costilla más, una costilla menos. A Adán después se le reemplazó esa costilla, me imagino yo, porque era un hombre completo. Pero fue de una costilla, porque las costillas están al lado del corazón. No sacó una parte de la cabeza para insinuar que la mujer iba a estar en la cabeza del hombre, como cabeza del hombre, ni de los pies, para que no se pensara que la mujer iba a estar debajo de los pies del hombre. Vamos a ver el versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí completa lo que hemos dicho.
En hebreo la palabra ish significa hombre, la palabra isha significa mujer. Y así está descrito la palabra en hebreo. Y dice que la hizo y se la trajo al hombre, la presentó. Era como hoy en día, cuando una mujer se va a casar, una joven o la edad que sea, el padre la presenta y la trae al altar. Qué bonito. Dios dice que se la trajo al hombre y le dijo, aquí está. Yo me imagino cómo se pondría Adán. Después de ver animales, y nadie parecido a él, de repente vio esa bella creación que Dios hizo a partir de esa costilla de él. Y me imagino que su corazón latía tremendamente. Me imagino que se enamoró inmediatamente de Eva. Y Eva, por supuesto, reaccionó a Adán. Versículo 23. Entonces, cuando Adán la ve, se emociona tanto y hasta le saca algo como si fuera una poesía. Y dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso será llamada varona, porque del varón fue tomada. Él se emociona y le dice algo bonito a su mujer, dándole la que ya iba a ser su mujer, su esposa. Y aquí en este momento estamos viendo cómo Dios crea la primera institución en la tierra, la institución del matrimonio. ¿Y cómo es esta institución que Dios creó? Un hombre y una mujer. That's it. No hay otra forma. La verdadera creación institucional de la familia es la unión de un hombre y de una mujer. Y eso lo creó Dios. Porque a partir de esa familia iban a venir muchas otras familias. Y esas familias unidas iban a formar la sociedad. Tengamos esto presente, hermano. Hubo un experimento en la antigua Unión Soviética, cuando era comunista, en la cual a todos los niños que nacían los separaban de sus padres y los educaban en centros privados del gobierno, centros oficiales del gobierno, como se le llamara. Y eso creó una generación de jóvenes totalmente inadaptados. Hubo un problema tan grave con esos jóvenes que inmediato hubo que interrumpir ese tipo de programa y volver a llevar a los niños a su familia, a su madre, a su padre, durante parte del día y en la noche, porque fue un experimento totalmente fracasado. Los niños necesitan del cuidado y la dirección de sus padres. Ellos son los responsables de la educación. No es la iglesia, no es la escuela. Los padres somos responsables de la educación de nuestros hijos. Veamos qué dice el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí viene. Pero yo tengo una pregunta. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Significa esto que Adán necesitaba ayuda? ¿Qué significa?
lo que significa que Adán no era completo. El hombre solo no es una persona completa, necesita un complemento, como le llamamos la otra, la media naranja, la otra mitad o como sea. Pero el hombre necesita esa ayuda idónea. El Señor les dijo en su mandato, crecer y multiplicaros. Y para eso se necesitaba que ellos estuvieran unidos en matrimonio. Adán sí necesitaba ayuda y Dios le hizo esa ayuda. Y recalcamos, el matrimonio es la primera y más importante institución creada en la humanidad y fue creada por Dios. Entonces hablamos de que, versículo 24, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es un misterio. Porque el complemento entre el hombre y la mujer lo hace sentir que son uno. Porque así es el mandato divino, el mandato de Dios. Que el hombre y la mujer en el matrimonio se conviertan en uno. No hay yo ni tú, somos nosotros. Esa unión de una sola carne indica que el hombre va a tener a su esposa por encima de su padre y a su madre. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y lo bueno es que el hombre se separe de su padre, se vaya a vivir a otro lado. Y se separe en todo sentido, no solo en sentido físico. No estoy diciendo que se olviden de su padre, no. Estamos hablando de que lo primordial para el hombre ahora, después que tiene a su esposa, es su mujer. Y lo primordial que tiene la esposa es su esposo, no son sus padres. Eso ha traído un montón de situaciones. Cuando usted en el matrimonio no entiende lo que es dejar a su padre, a su madre y unirse a su mujer en una sola carne, es el mismo sentimiento que tiene que haber. Lo que te duele a ti me duele a mí, y lo que me duele a mí te duele a ti. Y los padres no deben de interferir en esa relación. Por eso se dice, dejará, se irá, te va de tu casa. Entiendo que ahora hay un montón de jóvenes que por razones económicas se quedan a vivir con los padres, pero eso siempre trae problemas. Siempre va a traer roces. Mejor es separarse. No solo físicamente irse a otro lugar, sino también psicológicamente. Ya el marido no puede decir, porque mi mamá me cocinaba una carne. No, la carne buena la hace su esposa. No añorar lo que dejó. Tiene que conversar con su esposa. Tienen que llegar a acuerdos. El matrimonio es una reunión de dos personas para formar una unidad. Dos se convierten en uno. Si usted no piensa así, está actuando mal con su esposa o con su esposo. No ponga por encima jamás a nadie, solamente Dios, por encima de su esposa o de su esposo. Ese es el mandato divino. Y Dios es más inteligente que todos nosotros, es más sabio que nosotros. Y el último versículo de esta parte es el versículo 25. Y es algo que quisiera simplemente tocar. Y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Es un problema que he visto en algunos países, que la mujer, especialmente la mujer, se avergüenza delante de su marido. No puede avergonzarse, son uno mismo. Son una misma carne. Ese avergonzamiento a veces trae dificultades al matrimonio. Hoy decía alguna persona, alguna mujer, yo jamás me he vestido delante de mi marido. ¿Tiene vergüenza? Pero dice aquí que no se avergonzaba. Él no puede avergonzarse de lo que Dios le dio, y mucho menos delante de su marido o de su esposa.
son uno, comparten todo. Entonces, ahí terminamos lo que es la institución, el origen de la familia que fue creada por Dios. Vamos a pasar a la segunda etapa, que son las responsabilidades de la familia. Y para eso nos vamos a Deuteronomio. En Deuteronomio 11, comenzando en el versículo 18, aunque pudiéramos comenzar a leer algunos versículos más cercanos. Aquí está hablando el Señor a su pueblo cuando va a tomar la tierra prometida, cuando se va a adueñar de la tierra que Dios le prometió. Y estos versículos, junto con Deuteronomio 6, del 4 al 9, y número 15, del 37 al 41, constituyen lo que se llama la Shema. La Shema es una confesión de fe en el judaísmo, donde habla de todas las promesas y los mandatos que Dios le dio a su pueblo. Los mandatos y las promesas de cumplir esos mandatos. Tenemos que tener muy claro. Toda promesa conlleva una obligación para Dios. No podemos desobedecer a Dios y esperar que sus promesas se cumplan en nosotros. No, hermano, no seamos inocentes en ese sentido. A Dios nadie lo puede engañar. Este versículo que vamos a leer ahora, el 18 y 19, son un componente clave de la Shema. Porque ellos son los que hablan de las responsabilidades. Y dice el primer versículo 18, por tanto, pondréis estas mis palabras, las palabras de Dios, las que están escritas, en vuestro corazón y en vuestra alma. Corazón y alma, los sentimientos profundos, hermano. No leerla y sacarla de la mente, no, en vuestra alma, tenerla en la mente todo el tiempo. Y dice, para que no se nos olvide, las ataréis en vuestra mano y serán como frontales entre vuestros ojos. ¿Por qué atarla? Para que todo el tiempo nosotros estemos pensando en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en los estatutos de Dios, en los mandamientos de Dios, todo lo que Dios nos ha dicho. Y la responsabilidad del padre, porque estamos hablando de responsabilidades de la familia ahora, es enseñarle a los niños. ¿Y dónde? ¿Cuándo? Vamos a ver el siguiente versículo. Versículo 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos. Aquí es un mandato. Todo eso que nosotros leemos y que aprendemos de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios para nuestras vidas, tenemos que enseñársela a nuestros hijos. ¿Cuándo? En la noche. En la mañana, cuando van caminando, cuando van a la escuela, al mediodía, en la tarde, en la noche, en todo momento. Desde que los niños son pequeñitos, hay que comenzar a enseñar la palabra de Dios, hermano. No importa lo pequeño que sea. Hemos visto videos de niños de 6, 7 años que hablan maravillas, que predican. Y nosotros a nuestros niños debemos enseñarles de que comienzan a hablar, inmediatamente enseñarles la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, hablarles del amor de Dios por nosotros, hablarles de las misericordias de Dios con su pueblo y con los que no lo conocen, hablar de las provisiones de Dios, que Él es nuestro proveedor, hablar de que Él es nuestro sanador, Él sana nuestras dolencias.
Hablar que Él nos dirige en todo momento a través de su Santo Espíritu. Cuando tenemos problemas, Él acude en ayuda nuestra. Que Él es nuestro pronto auxilio cuando tenemos tribulación. Que su misericordia se renueva cada día con nosotros, no se terminan nunca. Todas esas cosas, hermanos, tenemos que enseñárselas a los niños. Enséñalos a orar, que oren por la mañana al levantarse, que oren por la noche al acostarse. El devocional familiar es necesario, imprescindible en cada familia, hermano. Si usted no lo está haciendo, impleméntelo. Haga ese pequeño sacrificio, si le podríamos llamar de ese sacrificio, porque no debe ser un sacrificio, debe ser algo de gozo nosotros poder enseñar a nuestros hijos. Y digo sacrificio porque sé que algunos llegan cansados en la noche de su trabajo, llegan a la casa, quieren descansar y a veces no tienen ánimo para reunir a la familia y leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios. Hágalo, hermano. Sus hijos se lo van a agradecer. Y es una responsabilidad nuestra, instruir a nuestros hijos. Recuérdense lo que dice la palabra. Instruye al niño en sus caminos, y aún después de viejo no se apartará de él. Esa enseñanza va a quedar grabada en el corazón de los niños y vamos a aprender. Seguimos adelante. Esta palabra tienen que grabarse. Es como un signo. Dice que la llevemos en la frente, que la pongamos en postes. Es bueno, es una idea, en los postes de la casa, en la casa, en el baño. Te pone la palabra de Dios, la escribe en una cartulina y la pega en la casa, en la puerta, para constantemente usted y sus hijos estén mirando la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios se va a sembrar en el corazón de los niños. Todavía, no solamente en esa época, ese mandato del Antiguo Testamento. Hoy nosotros los padres tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos. Recuérdese, Dios le dio a usted varón, su esposa y sus hijos. Usted es el responsable de su esposa y sus hijos ante Dios. Y cuando usted llegue allá al tribunal, Él le va a preguntar, ¿qué hiciste con tu familia? ¿Por dónde la condujiste? Esa es tu responsabilidad, conducir a tu familia por el camino correcto. Y el camino correcto está dado por la palabra de Dios, por la Biblia. Instruye al niño y Dios te va a premiar con eso. Ahora, siempre tenemos que recordar las promesas de Dios. Pero las promesas de Dios tienen una responsabilidad con nosotros. Y vamos a ver el versículo 21. Perdón, 21, Deuteronomio 21. Deuteronomio 21, dice la promesa, enseñe en todo momento, dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Versículo 21. Para que vuestros días y días de vuestros hijos sean tan numerosos en la tierra. O sea, para alargarnos la vida. Recuérdense que Dios hizo a Adán y Eva y no tenían que morir. Murieron por el pecado. Y nosotros le pedimos a Dios que nos alargue la vida, que nos alargue los días aquí sobre la tierra. Esa es una promesa
cuando usted enseña a sus hijos y esos niños van por el camino correcto, viene la promesa. Pero como le dije, cada promesa tiene una responsabilidad. Siguiente versículo, versículo 22, agrega: porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que lo cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Fíjense, son dos cosas. Cuidadosamente tenemos que acordarnos de los mandamientos y los cumplir, y los cumplimos. O sea, no es solamente conocer la palabra de Dios, la ley. Aquí estaba hablando que hay que cumplirlo. Son dos cosas muy diferentes. Yo conozco que no debo de mentir, lo dice la palabra, no mentirás, mandamiento. Pero miento constantemente. Entonces usted no está guardando la palabra de Dios. Usted la conoce, pero no la pone en práctica. Y la práctica es lo más importante en la vida cristiana, hermano. Dice, no solo cumplir los mandamientos, dice, y si amares a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, aquí viene la promesa, versículo 23. ¿Qué va a pasar? Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones. Recuérdense que era cuando estaban entrando a la tierra prometida. Y la tierra prometida estaba lleno de reinos idólatras, corruptos, sin ningún sentido de moral. Entonces el Señor dice, si tú haces eso, de amarme a mí, cumplir mis mandamientos, mis estatutos y mis preceptos, también yo voy a echar de delante de vosotros a todas esas naciones que están ahí. Y los desposeeréis a naciones grandes y más poderosas que vosotros. Es una promesa. Pero para que Dios cumpliera esa promesa, el pueblo de Israel tenía que cumplir su parte. Y hoy en día es igual, hermano. Queremos que Dios nos dé prosperidad, que Dios nos dé paz, que Dios nos dé salud, que Dios nos dé. Pero ¿qué hacemos nosotros por Dios? Nada. Ni siquiera cumplimos sus mandamientos y estatutos. Hermano, si usted no anda según la voluntad de Dios, hay que ser cara dura, como dicen los cubanos, para venir a pedirle a Dios sin arrepentirse de su falta, sin arrepentirse de su pecado. Tiene que hacer un arrepentimiento genuino, verdadero. Y entonces pedirle a Dios que lo ayude a cumplir todas sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos. No solo lo del Antiguo Testamento, sino todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra y dijo, que son mucho más que la simple ley. Siguiente versículo. Otra parte que dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será todo vuestro territorio. Una amplia faja de tierra de Dios le prometió Dios a su pueblo. No solo iba a echar los reinos, sino que le iba a dar toda esa tierra. Y esa tierra no estaba vacía. Ya habían sembrado, habían ganado, habían ciudades. O sea, no era que le iba a dar una tierra sin nada dentro. Por eso decía que era tierra que fluye leche y miel. Tenían un montón de cosas que Dios le iba a dar. Pero tenemos que estar muy claros que tenemos que cumplir los mandamientos de nuestro Dios. Tenemos que enseñar esto a nuestros hijos y que nuestros hijos conozcan.
para evitar que la generación de ellos y la próxima generación se olviden de Dios, se olviden de sus preceptos y mandamientos, se olviden de todo lo que Dios hace por nosotros y de las promesas que tienen para nosotros. Esa es nuestra responsabilidad como padre, hermano. No olvidarnos de Dios. Sigue más adelante, el versículo 25. Oiga lo que dice: nadie se sostendrá delante de vosotros, nadie le puede hacer frente. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que ustedes pisen. Mencionar solamente el nombre de Israel en esos tiempos hacía temblar a los reinos que habían en toda esa zona. Los hacía temblar, los hacía ponerse temerosos. ¿Cuántas batallas ganó Israel sin perder un solo hombre? Porque era Dios que dirigía. Dios usó fenómenos naturales para eliminar a sus enemigos. Hay múltiples batallas, las podemos leer en Reyes, los libros de Reyes o en Crónicas. Todo lo que Dios hizo por su pueblo para que ellos entraran a la tierra prometida. Pero volvemos y finalizamos este punto con nosotros, como lo hacían los hijos de Israel, tenemos que enseñarle a nuestros hijos todos esos estatutos, preceptos, mandamientos y las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que preparar a esa nueva generación. Ahora vamos a terminar con el tercer punto, que es la dirección para la familia. Aquí está la responsabilidad y dirección. Cuando habla de dirección, aquí estamos hablando de la parte práctica. Pablo, cuando escribía sus epístolas, siempre hablaba de una parte que podríamos llamar teórica o doctrinal, y terminaba siempre con una parte práctica, porque eso es lo que nosotros necesitamos, lo práctico. ¿Qué es lo que debemos hacer ante Dios? ¿Cómo debemos comportarnos? Y para eso nos vamos a Efesios. Y vamos a comenzar en Efesios en el capítulo 5, versículo 21. Este pasaje trae lugar a muchas interrogantes, a muchas interpretaciones. Porque la palabra someteos es una palabra que puede significar en la mente de algunos y según la cultura cosas totalmente diferentes. Y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Es una palabra, cuando habla Pablo sobre eso, se está refiriendo aquí a la familia, pero también se puede referir a la iglesia, como iglesia, a una institución. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando hablamos de someterse, estamos hablando de algo que nosotros tenemos que hacer voluntariamente. En la familia, que es el esposo y la esposa, en este caso, estamos hablando de someterse voluntariamente en el amor que se profesa cada uno con otro. Vamos a ver qué dice el versículo 22, que nos lo aclara un poquito más. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí viene otra palabra que puede traer lugar a confusión. ¿Qué significa la palabra sujeta? Tengo un sobrino que le gusta mucho esa palabra y la escribe muy grande. Dice: sujétate. Sujetarse.
En toda institución tiene que haber un orden. Y Dios ha puesto un orden en la familia. Vamos a ver qué dice el próximo versículo 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, el orden que Dios ha establecido para la familia, ese orden es para que cada uno pueda cumplir sus funciones adecuadamente. Una institución sin cabeza, ¿qué orden puede haber? Todo el mundo manda. No funciona así. Dios es un Dios de orden. Entonces, la mujer tiene que estar sujeta a su marido en amor. Como el hombre, el marido está sujeto a su mujer en amor, voluntariamente. Cada uno tiene su función, pero tiene que haber una cabeza. El hombre y la mujer son iguales. Dios lo hizo igual. Y para Dios somos iguales. Pero dentro del matrimonio, el orden establecido es que el hombre sea la cabeza. Pero no una cabeza para aplastar a la otra, no. Es cabeza para dirección, para responsabilidad. Cuando Adán y Eva pecaron, sabiendo Dios que quien comió primero fue Eva, no le preguntó a Eva, le preguntó a Adán, ¿qué has hecho? Y Adán dijo, no, la mujer que me diste, le echó la culpa a Eva. Evadió su responsabilidad. El hombre es la cabeza del hogar. Y dice, y hace una comparación, esposo, esposa, iglesia, Cristo. Para que nosotros veamos cuán profundo es esa relación entre hombre y mujer, esposo y esposa. La relaciona con Cristo y su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y dice, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Cristo es el Salvador de la iglesia. El Salvador tuyo, el Salvador mío y de nosotros todos como iglesia. Entonces tengamos bien claro eso. Someterse al esposo como al Señor, como dice el versículo 22, no significa que debe ver al esposo como a Dios, sino que debe considerar ese sometimiento como una obra de servicio a Dios, por honor a Dios. Porque claro, son dos personas diferentes y tendrán sus dificultades, sus malentendidos, pero la mujer tiene que someterse al hombre. Eso hay que especificarlo bien claro. Incluso en las iglesias, si una mujer está casada con un hombre no creyente y ese hombre impide que haga algunas actividades relacionadas con Dios, la mujer tiene que obedecerlo, porque es un mandamiento del mismo Dios. No le puede impedir que adore a Dios, no le puede impedir que ore al Señor, pero sí puede impedirle un día que asista a la iglesia o que vaya a una actividad, porque tiene ella que obedecer a su marido, porque él es la cabeza del hogar, como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de someterse, también hablamos como una reacción, como una respuesta ante el marido de parte de la mujer como si fuera ante Dios. No comparando al marido como Dios, sino por el liderazgo que ejerce el marido sobre la mujer. Esta sumisión se basa en algo dispuesto por Dios, que es la estructura que Dios hizo para el matrimonio.
como esposo, cabeza. Y ella no es planta. Ella es la ayuda idónea, recuerden eso. Es el complemento del hombre. Sin la mujer, el hombre queda corto, queda media. Necesita, pero necesita que sea ayuda idónea del hombre. Vamos a ver el versículo 24. Versículo 24. Recalca. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetos a su marido en todo. Lo especifica en todo. Eso lo dijo Pablo, no lo dice Rafael. Está escrito. La iglesia tiene que estar sujetada a Cristo. Cristo es el capitán de la iglesia. Cristo es el general de la iglesia, el que ordena la iglesia. Las casadas deben de estar sujetas también a su marido. Y dice, en todo. Es una sujeción en amor. No significa que el hombre puede decirle, no, aquí tú vas a trabajar, tú vas a limpiar todo y yo no voy a hacer nada. No estamos hablando de eso. Para nada. En amor, cuando se reciben mutuamente en un matrimonio cristiano, no pasa nada que sea contrario a la palabra de Dios. Cuando hay sujeción de ambos, someterse unos a otros en el amor de Cristo. Eso es muy importante para los matrimonios, hermanos. Desde Génesis, cuando Dios lo formó, hasta el día de hoy, el matrimonio es una parte fundamental de la sociedad, vuelvo a repetir. Sin la familia, que es formada por el matrimonio y los hijos, si la familia se desintegra la sociedad, hermano. Son una sola carne. Así que tengamos eso muy pendiente. La sumisión mutua es una reacción clara. Y por último, vamos a ver lo que dice el versículo, capítulo 6. En el versículo 6, capítulo 6, versículo 1 al 4. Efesios 6. Aquí habla ahora de la responsabilidad de los padres, de los hijos, de los esposos, y después habla de los siervos, pero no vamos a tocar los siervos que estamos centrados en la familia. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cuántos problemas hay hoy en día? Por la falta de obediencia de los hijos a sus padres. Segunda de Timoteo 3:1-2, vamos a leerlo. Donde habla de cuáles son las consecuencias de la falta de obediencia. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, irrespetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Miren todas las cosas en los postreros tiempos. Pero el punto que nosotros queremos señalar que dice, desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Ahora hay tantas cosas de los hijos de desobediencia con sus padres, que se han visto casos de hijos que han matado a su padre.
los han eliminado porque no aguantan más, según ellos, la disciplina de los padres. Estamos en los tiempos postreros, hermanos, amigos. Tenemos que mantener la disciplina. Volvemos a Efesios. Efesios 2. Nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 2. Hablamos de las promesas de Dios. En todos los mandamientos que vemos, que están en Éxodo 20, podemos leer en Éxodo 20 a partir del capítulo 12. Están todos los mandamientos ahí. Pero el único mandamiento con promesa que tiene la palabra de Dios es este. ¿Y qué dice la promesa? Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es algo que yo he tenido muy presente toda mi vida. Y siempre insto a todos los jóvenes a que honren a sus padres y a su madre. ¿Qué significa honrarlo? Significa cuidar de ellos, estar pendiente de ellos. Si tienen necesidad, ayudarle a cubrir esas necesidades. No es simplemente decirle bendición padre, o bendición papá, o bendición mamá. Hay que tener respeto por ellos, seguir escuchándolo. Ningún padre quiere mal para su hijo. Tú que me escuchas, joven, siempre tus padres querrán lo mejor para ti. A lo mejor no te parece, no estás de acuerdo con ellos, pero respétalo, hónralo, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Que probablemente si tú no respetas y honras a tus padres, ni te va a ir bien, ni vas a ser de larga vida sobre la tierra. Tú mismo te estás cavando tu propia tumba. Dios quiere que nosotros como hijos tengamos amor por nuestros padres y los respetemos. Vamos a formar nuestra familia y son la razón principal. Ya dijimos que el hombre se va, deja a su padre y a su madre, pero no significa que se olviden de ellos. No significa que si tienen una necesidad ustedes no vayan a cumplirla. Eso hacían los fariseos, que decían, bueno, no ayudo a mi padre porque yo estoy cumpliendo con lo que manda la ley. No. Cristo pide y exige que tú honres a tu padre y tu madre y te promete que si tú haces eso, te va a ir bien en la vida. No vas a pasar problemas. Versículo 4. Y vosotros padres, aquí viene, primero le habla a los hijos, ahora le habla a los padres. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos ¿en qué? En disciplina y amonestación del Señor. Pero la primera parte que dice, no provoquéis a ira. ¿Y cómo podemos provocar a ira a nuestros hijos? De muchas formas. De muchas formas. Tenemos que tener cuidado cuando los corregimos. Tenemos que tener cuidado cuando le hablamos, cuando nos molestamos con ellos. Primero son niños. Los niños no entienden todas las cosas. Los niños tienen su propio carácter. Tengamos siempre presente que tenemos que tener cuidado de esos niños con amor ante Dios, porque Dios nos va a pedir cuenta de ellos.
Hay que disciplinarlo y amonestarlo cuando sea necesario. Uno de los principales problemas que tenemos ahora, como dijimos, los hijos de desobediencia, que no obedecen a sus padres. Hay que amonestarlo. Y algunos padres son los culpables de que sus hijos no sean obedientes, porque no saben cómo corregirlo, o no lo corrigen, o no les importa. Y es la responsabilidad suya que ese niño salga disciplinado. La disciplina es necesaria para todo niño, para todo el mundo. Una persona sin disciplina es un fracasado. No tengas temor. Vamos a ver qué dice Proverbios 13:24. Proverbios 13:24 nos habla de que nosotros, cómo corregir a nuestros hijos. Dice, el que detiene el castigo a su hijo, oiga, el que lo detiene a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¡Qué sabiduría! Salomón era muy sabio. No detenga el castigo a tu hijo cuando lo merece. No estamos hablando de caer a palos. Aquí en Estados Unidos se usa mucho la palabra time out. Simplemente lo ponen en una silla y no se puede mover por un periodo de tiempo corto, para que ese niño reaccione. No hay que castigarlo con golpe, aunque en otra parte habla de la vara, otro versículo del Proverbio, el 19:18 y el 22:15, que son muy buenos, que hablan de la corrección que nosotros tenemos que tener con nuestros hijos. Recuérdense, los hijos nuestros son un espejo de nosotros y de nuestra familia. Si usted fracasa en la crianza de sus hijos, es porque usted ha fracasado, porque no ha querido seguir las enseñanzas que nos habla la palabra de Dios. Aquí tenemos en esta palabra bendita las directrices para tener una buena familia, para educar a nuestros hijos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a todos a tener la confianza suficiente de que estamos educando bien a nuestros hijos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, bendecimos tu santo nombre. Te damos las gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos has dado. Y te pedimos, Padre Santo, que a cada uno de nosotros, a nuestras personas que nos están oyendo, escuchando en cualquier lugar de este mundo, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros en la crianza de nuestros hijos, que nos ayude, Padre Santo, en la santidad de nuestro matrimonio. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. El próximo domingo, ¿qué habla la Biblia para la sociedad? Muy interesante. La Biblia también tiene directrices para nuestra sociedad. Dios le bendiga y hasta el próximo domingo.